¿Qué tal? Saludos, sean ustedes bienvenidas, bienvenidos a esta mañana de fútbol playa que se nos avecina en los canales de la Real Federación Española de Fútbol para acoger lo que va a ser la jornada número 8 en la Playa Olivo de Jaén. Deben de saber ustedes que en esta segunda división de fútbol playa femenino Grupo B se viene jugando desde la jornada número 1 hasta la jornada número 9. La primera jornada se jugó en Chipiona, en Cádiz, de la 1 a la 3. La siguiente semana fue en la ciudad de Jerez de la Frontera, concretamente en la localidad de Guadalcacín, desde la jornada número 4 hasta la jornada número 6. Y en el día de ayer dio comienzo la jornada número 7 hasta el día de mañana, jornada número 9. Hoy tenemos por delante una jornada número 8 apasionante de fútbol playa en esta segunda división de fútbol playa femenino Grupo B, insistimos, que va a enfrentar nada más y nada menos que al equipo de Guadalcacín. Solo una victoria esta temporada por 11 goles a 5 frente a las Favelas. La consiguió precisamente en su estadio, en el estadio del Guadalcacín, en la jornada número 4. Y enfrente la Barriada La Playa, equipo que ha hecho 5 victorias y un empate en lo que llevamos momentáneamente de temporada. Quiere decir esto que evidentemente el equipo del Puerto de Santa María todavía no sabe lo que es ser derrotado. Ya estamos viendo a los protagonistas a las protagonistas y los protagonistas en este caso, porque estamos viendo que el cuarteto arbitral está formado por 4 hombres. Por su parte, todas las jugadoras, unas vistiendo de equipación color azul, las otras, ya lo van a ver también ustedes a continuación en sus pantallas cuando hagan ese grito de guerra característico del equipo de la Barriada La Playa del Puerto de Santa María. Rápidamente hacemos un repaso del quinteto inicial del Guadalcacín, con Almu en portería y el resto de jugadoras, que son Julia Morales, Marta Sánchez, Belén Gómez y Andrea Ponce. Por parte de la Barriada La Playa, en portería está Ali y el resto de jugadoras: Coral, Natalia, María Bertón y Alejandra Pino. Ya están colocadas precisamente estas dos últimas, la dorsal número 10 y la 14, María Bertón y Alejandra Pino, sobre la arena de esta Playa Olivo de Jaén, porque ya arrancó el partido. Si lo vamos a contar aquí en los canales de la Federación. Llegó el empezar el partido, ni 10 segundos, cuando acabamos de ver el gol del Guadalcacín. La puso en movimiento la Barriada La Playa, y en la primera oportunidad para el equipo jerezano ha llegado el gol de Marta Sánchez, la jugadora que porta el dorsal número 8. Ahí lo ven ustedes repetido, cómo ha metido la punterita de su pierna izquierda para terminar, de su pie izquierdo, para terminar enviándola al fondo de la red. Recuerden ustedes, ya lo hemos comentado, que el Guadalcacín solo ha ganado un partido esta temporada. Lo hizo frente a las Favelas en la jornada número 4. Nos encontramos en el día de hoy en la 8, mientras que la Barriada La Playa todavía no sabe lo que es perder. Lo va a intentar Alejandra Pino al golpeo de María Bertón, y este balón terminó yendo a las manos de Almu, que ya inicia la jugada en el costado izquierdo para Belén Gómez, que trataba de avanzar. Ahora la capitana ya buscaba abrir la bola a banda derecha para Andrea Ponce, no lo consiguió y tendrá que ser balón desde atrás para la Barriada La Playa. Era Ali la que trataba de iniciar, balón arriba, buscando ahora en las manos precisamente de la guardameta del Guadalcacín, Almu. Lanzamiento para plantar las suyas en campo rival. Mira que ahí puede llegar el peligro, el golpeo. Se cruza la pelota de Marta Sánchez y buscaba el segundo en su cuenta particular. Buscaba hacer el 2-0 para el Guadalcacín en esta mañana de sábado. Son las 9:17. Entiendo que mucha gente que esté conectando al canal de la Federación Española de Fútbol estará ahora mismo desayunando. Así que si es el caso,
que les aproveche la bola sacándola desde atrás. La barriada a la playa cuando escuchamos esa cuenta progresiva por parte del colegiado, dándole indicaciones a la jugadora del equipo del Puerto de Santa María, Ali. Tenía que salir evidentemente ya en largo. Marta Sánchez, golpeo de pierna izquierda. Ese balón que termina yendo a las manos de Ali. Quien lanzaba arriba era Belén Gómez, quien finalizaba era Marta Sánchez, buscando el segundo en su cuenta particular. Ganó por alto el equipo de Guadalcacín, la tocó de testa Belén Gómez, ya la juega Marta Sánchez, balón atrás para Belén Gómez, que finalizó la jugada con pierna izquierda, pero se topó con esa jugadora que ustedes veían reflejada en la pantalla, era Natalia. Oportunidad para el Guadalcacín, la parada. ¡Qué grandes reflejos los que acaba de demostrar Ali! Evitando lo que pudo ser el gol de Andrea Ponce, evitando lo que pudo ser el segundo de un Guadalcacín que ha salido en un gran momento de forma. Ha tenido un mejor despertar momentáneamente, podríamos decir, el Guadalcacín, que la barriada a la playa. Ahora quien va a contrarreplicar es el equipo de la barriada a la playa. Veíamos en pantalla a María Bertón, que ya inicia atrás y lo hace con Ali, pelota arriba, este cielo de Jaén, la buscaba y se la queda Natalia. Natalia, que está topando una y otra vez con un muro, por ahí no puede pasar la jugadora con el dorsal número 5, y quien lo intenta ahora es Coral. Coral, que avanza metros, se zafa de la jugadora que porta el dorsal número 10, Belén. El centro ahora que lo colgaba, y la bola que quedaba en una zona peligrosa para la guardameta del Guadalcacín, Almu, pero logró evitar ese peligro y terminar despejando el esférico desde esa situación. Ahí estamos viendo cómo está colocando sobre la arena de la Playa Olivo, arena de Jaén, la bola. Alejandra Pino va a ser la encargada de patear el esférico. Veremos si con la posibilidad o no de generar oportunidad de gol por las ollas. Ahí va con pierna derecha Alejandra Pino buscando la portería. La bola que se terminó marchando por encima del travesaño, cuando ya están viendo ustedes el cronometraje. Hubo un gol, iba a decir en el primer minuto, que es cierto, no les estaría engañando, pero es que fue en los primeros segundos, segundo 10 para ser exacto, ese gol del Guadalcacín, ese gol de Marta Sánchez. De momento, ninguno más. Sigue el 1-0 entre Guadalcacín y barriada la playa. Ha tenido oportunidades varias el Guadalcacín para ampliar su ventaja, pero ha topado en estas con la jugadora que veíamos ahora mismo en pantalla, Ali. La buscaba en largo y termina sacando un saque de esquina en favor de las suyas. La bola la va a colgar desde la derecha el equipo del Puerto de Santa María. Se termina paseando y ahí no llega nadie. El cuero colgado por María Bertón. Fíjense ustedes que a pesar de que son las 9:15, bueno, 9:20 de la mañana, ha empezado esto a las 9:15, el sol ya empieza a pegar fuerte. Además, tenemos la conciencia de que Jaén es una ciudad calurosa, es una ciudad donde el sol, cuando pega, pega mucho, y es lo que hace que evidentemente la jornada en el día de hoy pues tenga que dividirse en dos tramos horarios, el matinal y el de la tarde, a partir de las 7:30, no, a partir de las 7:30 no, a partir de las 6:30 será cuando hoy por la tarde también haya más fútbol playa, precisamente en este mismo recinto. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta. A partir de las 6:30, Pozalbense femenino Las Favelas y Agua Dulce contra Fútbol Fran Mejías. Pero antes, el córner que lo pone la barriada a la playa, el golpeo de María Bertón, tratando de dar la media vuelta, caía a la arena, otra vez al intento de la barriada. Es Nazaret la que se quería apoyar, la que lo hace en Cristina Román, que ya recibe la bola, la jugadora que porta el dorsal número 4, se la quiere echar en largo para ganar en velocidad. De momento se mantiene la bola dentro del rectángulo de juego y terminó despejando Mariali.
La bola que la va a colgar, pero va a ser un saque de banda desde el suelo. Ahora se lamenta Cristina Román ante el conocimiento de que no le ha salido seguramente como a ella le hubiese gustado para colgar la bola. Veíamos también ahí en pantalla al entrenador José Manuel Raposo de la barriada La Playa. Por un lado está María Isabel Trigo, conocida como Cookie, en el Guadalcacín, que en el banquillo es la entrenadora. Por el otro lado, José Manuel Raposo para la barriada La Playa. Quien la recibe es Coral. Puede avanzar y tiene también posibilidad de golpeo con derecha. La bola que no encuentra portería. Almu en este caso, que acompañó el esférico con la mirada y se terminó marchando por línea de fondo, golpeando en esa red trasera para evitar que la bola pudiese irse más lejos de este perímetro deportivo. El cuero en izquierda, quien la busca es María Lee, se la va a quedar la jugadora que porta el dorsal número 3, trataba de colgar con pierna izquierda, pero se ha hecho daño, ahí estamos viendo, parece que le ha entrado también un poquito, no sé si de arena o es que se está doliendo de alguna zona muscular. Ahí estamos viendo cómo ya se reincorpora Cristina Román, aquí lo vamos a ver mejor. Efectivamente, se ha hecho daño, le han dado un golpe y Cristina Román pues que se lamentaba en la arena de Jaén, el arbitraje que señalaba en este caso la falta sobre la jugadora que porta el dorsal número 4 del equipo del Puerto de Santa María. Quien la recibe es Coral. Cuidado la pérdida porque ahí puede llegar el peligro. Minerva trataba de poner la mirada fija ya en la portería. Pilotazo arriba que se termina perdiendo por línea de fondo y será portería favorable. Y ya reanuda el Guadalcacín. María Lee, balón arriba al golpeo. La parada abajo. Oportunidad de gol la que vuelve a tener el Guadalcacín, que está firmando grandes minutos en este primer periodo, en esta primera parte. El equipo de María Isabel Trigo, que ha salido con unas ganas increíbles. Y otra vez volvió a intentarlo con un paradón de Ali. A mano cambiada la jugadora que porta ese brazalete de capitán. Camiseta rosa. El equipo de la barriada La Playa, desde atrás intentando salir. El equipo gaditano, las gaditanas, en este caso sin fortuna porque vuelve a recuperar el Guadalcacín. Golpeo desde su campo propio. Ese balón sí que es cierto que terminó llegando muy blandito a los pies de Ali, que ya se la quita de encima con un balón arriba. La controla Miriam Ponce que trata de levantarla, Miriam Ponce que va a golpear con pierna izquierda. ¡Mamita, qué golazo acaba de marcar Miriam Ponce! ¡Eso es un golazo! Y que se quite el resto. ¡Qué forma de levantar la bola y de sacar golpeo con pierna izquierda! Estaba Ali dejando varias paradas de muchísimo valor para la barriada La Playa, pero es que donde la ha puesto Miriam, donde la ha puesto la jugadora con el dorsal número 7, era inalcanzable para Ali, que pone el segundo para el Guadalcacín. Miriam Ponce. Momentos de mucho nivel para el equipo de la localidad de Jerez de la Frontera. La bola la toca atrás, quien la recibe es precisamente Ali. Balón en largo con manos, buscando a alguna de sus compañeras, no logra establecerse en zona de cancha rival. Otra vez Ali, que lo vuelve a intentar con ese desplazamiento de manos. Recibe ella la propia pelota y ahora la va a intentar de levantar en el momento en el que se iba escuchando la cuenta progresiva. Y el gol. Es el gol de Alejandra Pino, es el gol de Pino en un balón que lanzó arriba Ali, que tocó en la madera. Fíjense cómo iba ganando altura, cómo tocó en el travesaño. Y ese balón, pues que terminó despistando con el bote seguramente a la guardameta Almu del Guadalcacín, permite que la barriada La Playa, ante lo que está siendo un primer periodo difícil para ellas, recorte distancia y se ponga tan solo a 1. El Guadalcacín restando algo menos de 2 minutos para finalizar este primer periodo. Va el lanzamiento desde media cancha. ¡Qué parada de Ali! ¡Qué forma de volar! ¡Cómo metió ahora los puños!
evitando lo que podría haber sido el tercer tanto del Guadalcacín. Ali, que está siendo sin lugar a dudas la gran protagonista para su equipo, ha sido partícipe en ese lanzamiento para que termine en gol de su compañera Alejandra Pino, y la hemos visto que ha dejado varias paradas de un valor inmenso, así que sin lugar a dudas la tenemos que destacar y mencionar en lo que llevamos de mañana. Mariali la pone en ese saque de banda de manos, a recuperación, o la bola mejor dicho, que sigue siendo del Guadalcacín. Otra vez la recibe Mariali, golpeo de izquierdas, el balón que rechazado vuelve a la jugadora que porta el dorsal número 3. Desde atrás la saca Ali, el balón se termina perdiendo por línea de fondo, así que será favorable para Almu, en lo que hace referencia el speaker de este partido como el derbi gaditano. Efectivamente, un equipo del puerto de Santa María, Cádiz, el otro equipo de Guadalcacín, Jerez de la Frontera, también Cádiz en este caso, y el balón que se terminó perdiendo por línea de banda. Están corriendo los segundos, ahí los veíamos. Son 20 los que restan para llegar al final de esta primera parte. La levanta arriba Almu, el golpeo en largo, se termina marchando. Por línea de fondo será Ali la que se encargue de reanudar, si es que le da tiempo, porque ya estamos viendo que son 3, 2, 1 y se va a acabar la primera parte. Van a dejar unos segunditos más seguramente por el tema de que ha habido un balón. Cuidado el golpeo, que se termina marchando por línea de fondo. E insisto, van a dejar unos segunditos más por el tema de que hemos visto que ha habido ahora sí algún que otro segundito donde el balón estaba fuera del rectángulo de juego. No se ha parado seguramente el cronómetro y ahora pues se da la posibilidad de que las jugadoras de la barriada La Playa sigan jugando para agotar el tiempo de juego. La pelota arriba termina siendo despejada por una de las jugadoras del Guadalcacín, concretamente Yanira. Va a ser la última, lo más seguro, para la barriada La Playa en esta primera parte, y lo va a hacer desde la banda derecha. Pelota que la posa ya en la arena de Jaén, ese balón que tocó de manos Almu, y ahora sí, no hay tiempo para más. Se acaba la primera parte, lo hemos dicho, con un poquito de demora en respecto al cronómetro que ustedes estaban viendo, pero ha tomado esta decisión el equipo arbitral, y de momento, al final de la primera parte, el Guadalcacín venciendo por 2-1, valiendo los goles de Marta Sánchez y Miriam Ponce para las jugadoras del equipo de Guadalcacín, mientras que Alejandra Pino recortó distancias para las del puerto de Santa María. Nosotros aprovechamos este descanso, esta mini pausa del primer periodo, para ver alguno de los highlights de lo que ha sido esta primera parte.
El conjunto que momentáneamente impera en el marcador. Guadalcacín 2, Barriada de la Playa 1. Dando por línea de fondo, será saque de portería para la Barriada de la Playa. Será Ali la encargada de ponerla en movimiento y lo hace ya en cortito, tocando con Coral. Coral que ahora se toma su tiempo, levantándola. Está para Ali. Ali que también hace por levantar la bola, la deja de izquierdas para Coral. Coral que controla con el pecho, la echaba al suelo, en este caso a la arena. Y ya retrasa la bola, iniciando Paula Guerrero. Se pudo meter en un lío ahora la Barriada a la Playa, porque la recuperación del Guadalcacín es buena por pierna derecha. Afuera, se termina marchando por poco. Oportunidad de gol ahora, favorable para el Guadalcacín. Otra más, en este caso de Andrea Ponce, hermana de Miriam, la goleadora del segundo tanto para el Guadalcacín. Uy, cuidado ese centro que nos lo perdíamos y el balón se terminó estrellando en la madera. A punto estuvo de llegar el tercero para el Guadalcacín. La bola de la Barriada de la Playa y para adentro María Bertón. En ese pequeño error en salida de pelota de Julia Morales, no terminó de entenderlo, no terminó de quedarse con el cuero. Lo aprovechó y estuvo atenta María Bertón. Aquí lo van a ver ustedes repetido. Hacía por quedarse con la bola la jugadora con el dorsal número 6, Julia Morales, pero cuando trataba de retrasar el esférico, se metía en un lío porque se le quedaba corto. Y María Bertón, con la caña preparada, pescó el empate para que de esta forma llegue el 2-2 con ese gol de la Barriada a la Playa. Recibiendo Coral. Coral que se quiere marchar y lo hace en velocidad. El cambio de ritmo es bueno. Sigue avanzando metros Coral. Puede tener posición de golpeo. Le pega con pierna derecha o no. Coral que va a poner el centro. La bola se pasea. María Bertón que la persigue. Quien se encuentra cerquita de la zona de peligro es la jugadora Paula Torbe. A punto estuvo ahora de llegar la posibilidad del tercero para la Barriada a la Playa, que poco a poco, con el pasar del minutaje, de los minutos, estamos viendo que se está despertando. Está entrando de lleno en la dinámica de partido. El golpeo que sacaba ahora a medio giro Marta Sánchez, realmente bueno. Y la mano también, otra vez más, espectacular de Ali, enviando la bola a saque de esquina. Se queda corto, primer palo, ese centro colgado por parte de la capitana Belén Gómez del Guadalcacín. Puede correr la Barriada a la Playa. Quien avanzaba era Paula Torbe. Se la va a quedar Paula Guerrero. Paula Guerrero que luchaba en ese 1 para 1 con Julia Morales. Terminó ganando la bola a la Barriada de la Playa. La va a recibir Paula Torbe. Se mete en su camino la capitana del Guadalcacín, Belén Gómez. Y no se lo piensa dos veces a la hora de terminar despejando y desviando la bola a línea lateral. En su lugar entra ahora María Lee. Ya estamos viendo a la jugadora que porta el dorsal número 3, que se ha reincorporado a la arena de Jaén. Lorena desde atrás, abriendo a la parcela derecha el rectángulo de juego. Paula Torbe tratando de marcharse en el 1 para 1 de Julia Morales. Lo consigue de primeras, pero de segundas se entromete en su camino Andrea Ponce, evitando que pudiese seguir dibujando la trayectoria para plantarse cerca de la portería de Almu, que es precisamente quien agarra la bola y ya la inicia en cortito con su compañera de equipo. Ahora
la salida de pelota en la que se veía implicada Andrea Ponce. Mariali aguantando de espaldas, metiendo el cuerpo por delante, tratando de ganarle de esta manera a Cristina Román la partida. Ahí están viendo ustedes esa batalla entre ambas jugadoras. A ver quién termina saliendo vencedora. La última en tocar ha sido precisamente Mariali, así que será pelota favorable para la Barriada La Playa. Esa mini batallita, podríamos decir, que se la terminó llevando de esta manera Cristina Román. Mira el golpeo desde media larga distancia, lo intentó ahora Coral para poner el 3-2, pero se terminó marchando por encima del travesaño, así que será pelota favorable para el Guadalcacín, que ya la tiene Mariali avanzando en carrera. Quería marcharse de Cristina Román, no lo consiguió porque esta fue al suelo, aguantando de espaldas el equipo del Guadalcacín, que va a levantar la bola. Mira que viene la chilena y el balón se termina perdiendo Samara, que quiso sorprender con esa chilena, la levantó, pero no terminó de encontrar la portería defendida por parte de Ali, que ya reanuda el juego. En derecha, Cristina Román, cambiando el esférico a izquierda de una banda a la otra. Coral, posición de golpeo. El balón se termina perdiendo por línea de fondo, así que será puerta favorable para el equipo que viste de azul. Es Salmu la que reanuda, lo hace en corto, volviendo a recibir la bola después de que la tocase una de las compañeras suyas de equipo. En largo, Samara aparecía en zona de campo rival, pero le duró bien poquito la pelota al Guadalcacín, no pudo retenerla en la otra zona de la cancha. Se la terminó quedando la Barriada La Playa, que ahora la pondrá en movimiento desde la banda. La Barriada La Playa, que si se dan ustedes cuenta, todos los saques de banda o casi todos los está poniendo en movimiento con los pies. Tienes ahí la posibilidad de reanudar el juego bien de pies o bien de manos, pues la Barriada La Playa está optando mayoritariamente por el juego de pies, mientras que el Guadalcacín está optando por el juego de manos. Viene Samara, que se quería zafar de su marca en ese 1-1, no lo consiguió. La oportunidad para Yanira, no, en este caso era Natalia la que quería correr. El balón ahora será favorable para el equipo del Puerto de Santa María. Ali en el largo, estableciendo a su equipo en campo rival. Alejandra Pino, una de las goleadoras de la Barriada La Playa. Igualdad, por cierto, máxima, tanto en el marcador como en el partido. El primer tiempo lo podríamos etiquetar de un mejor primer tiempo para el Guadalcacín. En este segundo tiempo sí que es cierto que las ocasiones, aparte de que se han visto reducidas, están siendo más igualadas. Estamos viendo que los dos equipos pues están más que tanteándose, están aguantándose mejor y están en esa batalla, en ese pulso constante de ver quién se puede terminar llevando el gato al agua aquí en Jaén, en este partido del Grupo B de la Segunda División Femenina de Fútbol Playa. Mariali podía sacar el golpeo con pierna izquierda. La última en tocar ha sido la jugadora del Guadalcacín, así que se encarga de reanudar el juego Natalia. Está con Ali. Ali, que va a levantar la bola, pierna derecha. Sector izquierdo, quien controla de pecho es Coral. Coral otra vez la vuelve a levantar, la va a dejar en una posición desfavorable para su compañera, y a la recuperación del Guadalcacín, que quería correr por mediación de Miriam Ponce, goleadora del segundo tanto, y se ha hecho daño, parece que en la uña, ¿no? A lo mejor se le ha levantado un poquito, pero claras muestras de dolor por parte de Miriam Ponce. No sé si es tema de la uña o es tema directamente de que se ha llevado un golpe en la zona del empeine, que no le va a permitir continuar porque está sufriendo ahora mismo Miriam Ponce. Las imágenes hablan por sí sola en este caso. Aquí lo vamos a ver mejor qué es lo que ha sucedido.
Nada, completamente sola. Ahí estamos viendo. Completamente sola, insisto, no sé si puede que haya sido tema de uñas, que a lo mejor alguna se le haya podido levantar, se le haya podido clavar. Estamos viendo que también ha entrado ahora mismo gente de lo que viene a ser equipos médicos, así que no sé si esto también puede influir o no con una pequeña bajada de tensión. Sabemos que las temperaturas pues en algunos momentos lo dificultan todo, pero por la forma en la que se levanta Miriam Ponce, uno entiende que es a la hora de pisar. Sí, efectivamente ahí la veíamos que se marchaba cojeando, así que nada, desde aquí le mandamos una fuerte y pronta recuperación a Miriam Ponce, que quede en un susto, que si no es hoy, pues que sea ya mañana, que al menos podamos ver algo de Miriam Ponce con el Guadalcacín. Mañana que juega en este caso el equipo de Jerez de la Frontera contra el Fútbol Fran Mejías. Lo hará a las 12 menos cuarto en este mismo recinto deportivo, y ustedes lo podrán seguir evidentemente también por los canales de la Federación Española de Fútbol, la Barriada La Playa, que jugará contra el Ciudad de Dos Hermanas, pero eso será mañana. La bola la recibe el Guadalcacín, a tratar de levantar esférico el equipo que viste de azul. Ahí quería meterse en escena Minerva, no lo consiguió, y el saque de banda lateral que busca precisamente a esta jugadora recientemente mencionada. Samara es quien recupera la bola, puede golpear con pierna derecha, tocó en la espalda de una de las futbolistas de la Barriada La Playa, se terminó perdiendo por línea de banda. Será pelota favorable para el Guadalcacín, que ya la colgó ahora de pies y se termina cometiendo falta sobre Ali. Se ha llevado un golpe, aquí lo vamos a ver mejor. Ahí estaba Minerva buscando la bola, y esto pues ha acarreado o ha terminado en un golpe. De momento, mañana accidentada la que estamos viviendo aquí en este campo de arena de Jaén, puesto que hemos tenido que ver cómo se marchaba del rectángulo de juego Miriam Ponce, y ahora esto de Ali sí que va a quedar en mucho menos, pero se hacía daño y ahora tenía que recibir un poquito de agua en la zona de la frente para que reanude el juego, mientras el árbitro de este partido va dando indicaciones a las jugadoras de dónde tienen que ubicarse. La falta que la bota Ali lanzando en largo, y la bola que se termina perdiendo por zona de fondo. Muy cuidado ahí, el control que no lo consigue realizar Samara. Quería marcharse ahora, se equivoca en la entrega, el golpeo fuera, se termina marchando. La oportunidad para la Barriada La Playa por parte de la jugadora que salía en pantalla. Natalia es quien se atrevió desde larga distancia. Samara que la levanta, pierna derecha a la portería de Ali, y precisamente a las manos de esta que termina atrapando y atajando sin ningún tipo de complicaciones. Mira qué golpeo, fuera. La oportunidad que acaba de tener Natalia ha sido de un valor tremendo para las suyas. Se golpeó completamente sola. Desde media distancia tuvo la oportunidad de poner el tercero. Ahora sí que llega con ese golazo de Coral. No lo consiguió en la anterior Natalia, lo estábamos comentando, pero ahora no se lo pensó Coral dos veces. Y mírenlo, fíjense qué zapatazo el que ha sacado con pie derecho. Increíble, Coral. La expresión de zapatazo normalmente la entendemos a cuando alguien lleva zapatos, pero es que cuando tú golpeas como ha golpeado Coral, uno puede entender que no está jugando descalza. Qué manera de sacar la bola a volar. Y luego Almu, que trataba de evitar el gol, pero cuando ha metido la mano
ya era imposible para evitar el tercer tanto de la barriada La Playa, que está ganando 2-3. Tiene la oportunidad para el Guadalcacín, otra más. Minerva. ¡Qué parada de Ali! ¡Qué portera es Alicia! ¡Qué increíble! Muralla tiene la barriada de La Playa en esa portería con la jugada que porta el dorsal número 1. El centro lateral desde la derecha. Se terminó perdiendo, ya lo pone nuevamente en movimiento el Guadalcacín. Golpeaba de primeras Belén Gómez y se terminó marchando por línea de fondo. Será pelota favorable para la barriada La Playa, que ya inicia desde atrás y lo hace por mediación de la última goleadora, Coral, que ha sacado un buen chicharro a pasear. Justo en el momento en el que entramos en el último minuto de esta segunda parte, de este segundo periodo, se reclamaba mano el colegiado que no la pita. María Bertón, que se apoya atrás con Coral. Coral que la va a levantar. Coral que quiere buscar el golpeo. Arriba. Oportunidad perdida la que tiene ahora la barriada La Playa, que está buscando el cuarto. Ha terminado bastante mejor esta segunda parte que el Guadalcacín, y evidentemente que lo que demostró en el primer periodo el equipo que viste de blanco, amarillo y verde. Este equipo del Puerto de Santa María. La recuperación de Andrea Ponce en la derecha, la buscaba con el centro a Minerva. Cuando se señala el final de la primera mitad, perdón, de la segunda mitad, pues bueno, ahí está, hemos llegado al final de la segunda parte. Yo contaba con algún segundito más, pero se nos termina marchando esto justo al momento o a la zona de banquillos. Está 2-3 al final del primer periodo. Iba ganando el Guadalcacín 2-1. Ha finalizado este segundo periodo con 2-3, lo que quiere decir que ha habido un parcial de 2 goles a favor de la barriada La Playa. Pues va a comenzar la tercera parte de este partido, el tercer y último periodo entre el Guadalcacín Club Deportivo y la barriada La Playa Club Deportivo Femenino. Dos equipos que pertenecen al grupo B de la segunda división de fútbol playa femenino, jornada número 8, esta que se está disputando en la arena de Jaén. El balón
Lo va a poner en movimiento el equipo que viste de azul, precisamente el Guadalcacín, buscando seguramente la posibilidad de establecer las tablas. Marta Sánchez al golpeo. Pues en el primer periodo tuvo el gol tempranero, en este caso el Guadalcacín. Ahora en el tercer periodo lo buscó, se acercó a este, pero no terminó encontrándolo. Desde atrás, Ali realizando la apertura a la derecha. Quien la va a recibir es Marta Sánchez. No buscaba, hacía el amago de ir a por la bola, pero no terminó de cazarla. Es Ali la que abre en la derecha para que la reciba Coral, buscando el segundo palo en ese centro lateral de Coral. Quien la recibe y su compañera Alejandra Pino. Bueno, ahora el quiebro buenísimo de Alejandra, el golpeo. La bola que termina siendo repelida por parte de Almu para evitar lo que pudo haber sido el cuarto gol para la barriada La Playa. Otra vez oportunidad para el equipo que viste de azul, pero le dura poquito la bola. Oportunidad de acercamiento, me refiero, para el Guadalcacín, al que le dura poquito la bola y vuelve a recuperar la barriada La Playa, que el primer periodo seguramente para ellas ha sido para olvidar, para el equipo dirigido por José Manuel Raposo, pero que conforme están avanzando los minutos se encuentra más y más cómoda y estaríamos hablando de que seguiría invicta esta temporada en la segunda división de fútbol playa femenino. Estaría sumando su sexta victoria de la temporada. Tan solo un empate. Un equipo que empató precisamente en el día de ayer. Lo hizo contra el Ciudad de Cádiz 4-4. Ayer empataron ambos equipos que estamos comentando en el día de hoy. El Ciudad de Cádiz empató a 4 contra la barriada La Playa en un partido que se disputó a las 5 de la tarde precisamente en la arena de Jaén. Y a las 9 menos cuarto de la tarde-noche, el Guadalcacín empató a 2 contra el Aguadulce. Viene Pino, Pino que avanza, le va a golpear con pierna izquierda, cruzando la bola, pero esta que no termina de encontrar a ninguna de sus compañeras, tampoco terminó de encontrar portería, y la bola que se perdió por línea de banda, así que será favorable el esférico para el Guadalcacín, que ya lo reanudó. Duró por eso bien poquito. Aunque vuelve a recuperar, Belén Gómez es quien trataba de finalizar la jugada con ese golpeo de pierna izquierda, la capitana. La bola que se marcha por línea de banda y será favorable para la barriada La Playa, el equipo del Puerto de Santa María. Desde atrás, tocando e iniciando con Ali, protagonista, como ya hemos comentado durante toda la retransmisión de esta mañana. Almu que la atrapa, iniciando con su compañera en cortito el golpeo. Marta Sánchez caída al suelo, ahí puede haber peligro. Quiere Samara sacar la posibilidad de patear la bola. Sigue aguantando Samara, sigue luchando. Jugadora que cae al suelo, en este caso es Cristina Román. Así que es pelota favorable para la barriada La Playa, tras la falta cometida por parte de Samara, que peleaba y luchaba por hacerse y quedarse con la bola. El colegiado ahora dando indicaciones. Y aprovecha ya Cristina Román para crear montañita. Ahí lo han visto ustedes a la perfección. Retirar tierra de por medio. Allanar todo lo que se pueda y más para patear la bola. Pues no, mira, finalmente ha jugado en cortito. Lo hace la barriada La Playa. Amagó con todo. Y ahora el Guadalcacín, en ese intento de despeje, terminó perdiendo la bola para que la reanude Ali, a la que ya le están realizando esa cuenta progresiva. El balón de Ali en costado derecho. Ahí vemos cómo se la va a quedar a barriada La Playa, intentando de avanzar Coral. Mira que tiene posición de golpeo, pierna derecha, otra vez. El balón era de Ali. De Coral. Mira Pino y el golazo.
¡Qué golazo de Alejandra Pino! Es el segundo en su cuenta particular. Llega en este tercer periodo y ahora con este sí que pone un poquito de tierra de por medio. La barriada a la playa. ¡Qué bueno el amago ahí de Alejandra Pino! Y luego qué finalización, con qué potencia y colocación. Imposible para que Almu pudiese hacer algo. La barriada a la playa, que insisto, pone ese gol del colchón de la tranquilidad. Ahora la posibilidad, eso sí, de replicarlo por parte del Guadalcacín en este golpeo que va a tener desde media cancha a las manos de Ali, que vuelve a realizar otra parada más. Si hablásemos de estadísticas, seguramente la estadística le está dando muchas paradas en el día de hoy a Ali, porque hemos perdido nosotros ya la cuenta y ahora quien lo va a intentar es Samara. Veíamos que trataba de finalizar, pero la bola quedaba ralentizada por la arena de Jaén. Esférico que recibe Lorena. Lorena que aguanta y termina perdiendo la bola. Mira María Lee. Puede golpear María Lee, le pega María Lee. El balón que no llegó a ninguna de sus compañeras y se termina perdiendo, por lo que será favorable para la barriada a la playa cuando quedan 7 minutos para llegar al final de este partido que está enfrentando al Guadalcacín con la barriada a la playa. Veíamos a Minerva en la acción anterior, que abría los brazos como gesto de desesperación, seguramente, de que no le estaban llegando tantos balones como a ella le gustaría, o al menos en la situación que seguramente a ella le gustaría. Reiniciando el juego, lo hace Coral con Ali, esta que repite con Coral, una de las goleadoras de esta mañana de sábado. 6 goles en total, 2 para el Guadalcacín, 4 para la barriada a la playa. Habrá que ver si hay o no más goles. Y habrá que ver por qué lado. De momento sí que es cierto que todo parece decantado a que la barriada a la playa asume su sexta victoria de la temporada. Pero ya saben ustedes que en esto del fútbol playa, en cuestión de segundos, todo puede cambiar. El golpeo ahí desde derecha que se introdujo en la portería, pero no va a valer porque evidentemente no la tocó absolutamente nadie. Así que esto no contabiliza como gol, como se han podido ustedes dar cuenta. La bola que se pierde por línea de fondo tras ese intento de lanzamiento por parte de Samara. Y Ali, que ya la toca, carril central para una de sus compañeras. Natalia es la que intervenía en el juego. Otra vez Ali, otra vez pelota arriba, sin encontrar ni conectar con ninguna de sus compañeras, cuando estamos ya en los últimos 5 minutos de este primer tiempo, bueno, de este primer partido, mejor dicho. Iba a decir primer tiempo, es tercer tiempo, es el final del primer partido de la mañana que se nos avecina por delante en Jaén. Ya hemos dicho que en el día de hoy hay otro segundo partido en esta misma arena, será a partir de las 10:30 de la mañana y ustedes los podrán seguir también por los canales de la Federación Española de Fútbol. 2 hermanas contra el Ciudad de Cádiz. La bola para el Guadalcacín, mira la chilena, el golpeo, pero bueno. Y descaro ahora por parte de Andrea Ponce, tratando de finalizar sin encontrar la portería defendida por Ali. No fue capaz de darle la dirección correcta a la bola, pero sí que tuvo ese descaro suficiente para levantar el cuero e intentar la chilena, que le salió bien, pero no consiguió, insistimos, que la bola fuese al destino deseado, que es la portería que defiende Ali, evidentemente. El saque de banda lo va a poner en movimiento Natalia. Ya la reanuda la barriada a la playa, se termina marchando por la línea de fondo, pero
La última en tocar ha sido una de las jugadoras del Guadalcacín. Quiere decir esto que estamos hablando de un saque de esquina, córner, a favor de la Barriada La Playa. El córner en el que se ofrece Natalia, también aparecía por ahí María Bertón. No se terminaron de entender. La bola que también llevaba un bote complicado. Y terminó en la posición de una Ali, que ya ha finalizado esa jugada. Otra oportunidad para el Guadalcacín. Balón arriba, le dura bien poquito. Se la va a quedar Coral. Coral que avanza metros, pierna derecha, golpeo. Ese centro chut que termina yendo a las manos de Almu, que la reanuda rápidamente. La media vuelta de Marta Sánchez. Y ese balón que no logra encontrar la portería defendida por parte de Ali. Una de las jugadoras destacadas en el día de hoy, destacables durante la temporada de este Guadalcacín, Marta Sánchez, una de las grandes goleadoras, la jugadora que porta el dorsal número 8 para el equipo de Jerez de la Frontera. El golpeo desde larga distancia, mira, aparecía por ahí, era Julia Morales. Será saque de banda, que ya se encarga de poner en movimiento la Barriada La Playa. Quien buscaba el cuero era precisamente Andrea Ponce. Desde atrás, Ali que la levanta. Pelota con pierna derecha, se termina marchando. Queda algo menos de 2 minutos para llegar al final del partido. De momento sin goles más, nos quedaríamos con 6. Veremos si hay o no oportunidad para el Guadalcacín. Va a iniciar la presión, María Bartón se la quita de en medio Almu. Puede llegar la oportunidad, el balón que botaba, pero Ali estuvo muy atenta, en todo momento se mostró segura. Y la oportunidad para la Barriada La Playa es Alejandra Pino, que buscaba, no sé si la asistencia o su tercer gol en la cuenta particular propia, pero no logró ni una ni otra. Coral desde media cancha termina enviándola a las manos de Almu, que lanza el largo. No tiene tiempo que perder. Mira ahora qué finalización la que nos dejaba la jugadora de la Barriada La Playa del equipo del Puerto de Santa María. Buscándola Marta Sánchez, se la va a quedar, aunque terminó tocándola y se perdió por línea de fondo. Será portería favorable para que reanude el juego Ali, que ya lo hace con ese envío en largo a zona de campo rival. María Bartón daba la media vuelta con el golpeo también de izquierda, sí, el esférico que terminó pillando dirección recta. Siguió la paralela y así fue complicado. Mira desde su campo, la Barriada La Playa, a punto estuvo ahora de firmar el quinto y definitivo, porque no hay tiempo para más. Se acabó el partido. Levanta los brazos la Barriada La Playa, sabiendo de la importancia de la victoria del día de hoy, porque han comenzado perdiendo, pero lo han terminado ganando 2-4. Remontada contra el Guadalcacín. Ahí veíamos también las risas de Belén Gómez, la jugadora del Guadalcacín, porque al final esto es lo que tiene este fútbol playa femenino, este grupo B. Todas las jugadoras ya se conocen entre sí, más teniendo en cuenta que, como ya hemos dicho, tanto el Guadalcacín como el equipo de la Barriada La Playa, ambos son de la provincia de Cádiz, jugadoras que se conocen, jugadoras que tienen buen rollo, y que ahora todo termina de una forma amistosa. Hasta aquí lo hemos vivido, hasta aquí lo hemos contado. Victoria de la Barriada La Playa, con esta ya van 6 durante la temporada. Derrota por parte del Guadalcacín, es la cuarta en el curso para ellas, en un partido en el que en el primer periodo, insistimos, fueron mejores las jugadoras que han terminado perdiendo, pero en el segundo periodo el equipo del Puerto de Santa María reaccionó y le dio la vuelta
a la situación. Nosotros ponemos el punto y no final seguido a este partido porque ya hemos dicho que en esta misma arena sigue habiendo fútbol, aunque no en esta misma retransmisión, así que si ustedes quieren seguir disfrutando del fútbol playa en los canales de la Federación Española de Fútbol, lo tienen a un solo clic.